la banca. Vamos, Rauca. Está aguantando, ¿no? El de rojo. Como mi abuela. Vamos, tuve, no me. Ya, fue entonces el método del triángulo, donde nosotros tomamos este punto, que era el origen de ese vector, y lo trasladamos, ¿cierto?, sobre la misma línea, y nos quedó algo así. Y de ahí mismo la resultante. Ahí. ¿Partido? Sí, partido. Muy bien, señor. Entonces, aquí eran 20, ¿no es cierto? Ya, y necesitábamos este ángulo que le pusimos alfa, ¿cierto? No, le pusimos alfa a este. O a ese, no a ese le pusimos. Entonces nos quedaba esta incógnita, ¿cierto? Entonces alfa iba a ser igual a la incógnita más 20 grados. Entonces, como habíamos sacado, porque esta era la proyección, ¿cierto? Aquí sigue siendo la proyección de este mismo vector, y sabíamos que entre este y este habían 25, habíamos puesto entonces que acá seguían siendo 25. Con eso sacamos ese ángulo. ¿Sí? Ya. Y entonces lo que necesitábamos saber es el ángulo tuviste, porque ya habíamos visto que con el teorema del coseno, como no teníamos en particular más que un ángulo, ¿cierto?, que es el de aquí, que eran 155, necesitábamos saber la resultante. Conocíamos este lado que era 40, ese lado que era 40, conocíamos ese lado que era 60, ¿ya? Y con el teorema del coseno entonces podríamos encontrar el otro ángulo, o el otro lado, o lo que fuera. El otro lado. Eso lo habíamos determinado, ¿cierto? Y nos dio 90 y... ¿cuánto era? 97. 97.73. 73. Bien, entonces teníamos el lado que es opuesto a este ángulo. Entonces del teorema del coseno encontramos R, y eso ya lo revisaste y estaba aquí, ¿cierto? El ángulo. Entonces el teorema del seno. Y el teorema del seno dice que yo puedo calcular o hacer una proporción entre el lado y el ángulo opuesto. Este lado o este cateto es el opuesto al X, ese es el opuesto a 155, y el de acá que lo puedo determinar una vez que conozca el otro, porque aquí la incógnita es no sé ese y tampoco sé ese. Una vez que conozca entonces uno de esos, bueno, podría, ¿cierto?, hacer esa proporción. Entonces, lo que hicimos fue colocar X es al seno de 60, como los 97,73 es al seno de 155. Entonces eso nos daba X 97,73 por el seno de 60 y dividido el seno de 155.
Sí, El seno de 60. ¿Por qué seno de 60? porque ese. Bueno, vamos a borrar un par de cosas. Este lado es ese vector de 60. Y lo que hicimos fue moverlo de ese punto, lo proyectamos sobre esta línea de 40 y lo pusimos ahí. Por lo tanto, el largo de este, la magnitud de este vector sigue siendo 60. Sí, lo movimos, ¿no? Por eso entonces ese lado es 60. Así como este lado es el vector inicial que es de 40. Esos son conocidos. Y este entonces es el pedacito X ángulo, es a ese lado, proporcional. Y ahí entonces se supone que da 15 con algo. Y si no 15 con algo, bueno, hay que revisar que el sistema está en grados y no en radianes o en degradianes. A ver, voy a dejar hablando como lo expliqué porque parece que yo hice un paso mal. Hice al revés, en verdad, porque seno de X. Ah, claro. Entonces no me da un resultado distinto. Ah, no, yo estoy mal, tienes razón, si lo que ando buscando yo es el seno y no conozco X. Toda la razón. Ah, Sí, yo no. el seno de X es el que yo ando buscando y la distancia es la que conozco. Ahí sí, ambos dos son distancias, ¿cierto? Esta distancia y esa distancia, estos son ángulos y este es ángulo, correcto. Y esto entonces es el seno a la menos 1 de eso. Toda la razón. Entonces me queda 60 sobre los 97,73 y eso por el seno de 155 y todo eso entonces es la función seno a la menos 1. .04, 15 lo dejamos redondeado. ¿Y entonces en qué fallaba? ¿O solamente la interpretación? No le apliqué la ecuación. Ah, sí, eso hay un detalle importante. Como era seno de X, para poder sacar X es la función inversa. Perfecto. Bien, fuera de esa duda, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿La tuvo? Sí. ¿Y la vendió? Pero la guardé, yo que más ella me quedé. La que más. Yo la tengo. Yo tenía una Genova, pero en esos tiempos la Opera 10. Todavía la tengo todo eso. Pero ahora ya que está en el teléfono, el computador, está quedando la red. Ya, revisemos entonces de nuevo esto. Está bien quedado planteado. Nadie lo hizo para que nos ilustre cómo lo hizo. ¿No? No, yo. Bueno, veamos entonces. Esta era la opción inversa que les comentaba. O sea, nosotros podemos componer una resultante
Y podemos también descomponer la resultante, o sea, podemos saber el efecto final sobre un elemento, en este caso el denominado lanchón, que sería esa cosa cuadrada que está ahí al medio, o rectangular. Y también conociendo de alguna forma cuánto es el efecto final sobre ese elemento, podríamos saber cuánto es el aporte de cada una de las lanchas individuales o remolcadores. Y con eso, como mencionaba antes, uno podría saber entonces la tensión del cable y poder estimar en algún cálculo, ¿cierto?, cuál sería la sección transversal, por ejemplo. Bien, aquí lo que plantea entonces el ejercicio dice que este elemento se conoce de alguna forma que la fuerza sobre la línea de acción al centro, donde está esa línea negra, ¿cierto?, y se miden los grados. Sobre esa dirección de la fuerza se sabe que son de 5.000 libras fuerza. Y se quiere determinar cuánto es el aporte entonces individual de la tensión de AB y de la tensión de BAC, o sencillamente T1, T2, como queramos llamarlo, sabiendo que inicialmente, la pregunta, el ángulo vale 45 grados. Entonces, nosotros debemos hacer entonces el punto de referencia de partida, que será entonces el punto B. Tenemos una línea de proyección que va a ser donde va a actuar la fuerza. Tenemos la tensión 1 que va por aquí a 30 grados, T1. Tenemos una segunda tensión, T2, a 45 grados. Y nos dicen entonces que, como dice, de alguna forma se sabe que hacia acá hay una fuerza resultante de 5.000. Entonces, la pregunta es, pues bien, ¿cuánto vale entonces T1, T2? No indica cómo calcularlo, pero podemos aplicarlo. Como lo hemos visto en el ejercicio anterior, podemos aplicar el método del triángulo nomás, que es más fácil, ¿cierto?, que estar haciendo más líneas. Y tendríamos entonces que rescatar de esto de una forma equivalente o análoga. Por un lado, el vector T1, algo así. Por aquí entonces lo que sería la resultante. Y ese T2, igual que el caso de allá, nosotros lo tenemos aquí y necesitamos hacer un triángulo, por lo tanto hay que moverlo desde ahí, siguiendo la línea de acción de T1 hasta el extremo, ¿cierto?, de la punta de la flecha. Así es que si hacemos eso, aproximadamente sería, ¿cierto?, por aquí nuestro triángulo. Y este sería entonces T2. Pues bien, entonces necesitamos identificar ángulos. Esto parece 90 grados, pero ¿será 90 grados? Hay que determinarlo, ¿cierto? Hay que determinarlo. Entonces podemos hacer aquí algunas proyecciones para determinar, ¿cierto?, qué ángulo realmente es. El conocido sí o sí es ese, 30. Los 45 se replican ahí arriba. van paralela, ¿cierto? Paralelo, paralelo. Y dice que de la paralela se baja el 45, o sea, en teoría aquí hay 45. El otro sería el anterior, sería bueno. No. El que está abajo sería 80. Este de acá, mira, vale 30. Ahora sí sería 4, 75. ¿Salió a 180? 180 menos 75. Acá este vale 45. Por lo tanto, si aquí, ¿cierto?, vale 45, aquí valía 45, este vale 45. Por lo tanto, este que parece 90 en realidad tiene 180 menos 75. 105. 105 grados.
Ok. Ahora entonces tenemos nuestro triángulo identificado. Tenemos tres, conocemos los tres ángulos. Aquí conocíamos los ángulos diferentes del anterior. Tenemos solamente una variable, en este caso un vector o un cateto conocido. Por lo tanto, efectivamente el teorema del seno es el más apropiado, porque tenemos los tres ángulos y un lado. Entonces, teorema del seno dice entonces que va a ser seno, y recuerden que puede ser inverso, puede ser la magnitud sobre el ángulo o seno del ángulo sobre la magnitud, pero siempre en la misma lógica. Entonces voy a hacer aquí seno de 105 es entonces a R como el seno de, y aquí da lo mismo cual quiera encontrar, T1 o T2 no tiene mayor relevancia, como el seno de 30 es entonces a T2. Por lo tanto, entonces, T2 va a ser igual a R por seno de 30 dividido seno de 105. R vale 5.000. $287,28 me da. 287, ¿no? Seguro. Son 5.000. Ah, 5.000, perdón. $2.580. 2.580. 88. 88. Por 19. ya lo aproximamos. Newtons. Libras. Y si son a todo esto como notación en técnica, debería ser libras, que no es lo mismo que la masa. Ya, y ahora el otro valor será llegar y restárselo a los 5.000. Lo mismo, ojo con eso, que si a alguien se le ocurra, saqué este y si este más el otro son 5.000, no. ¿Por qué no? Porque una componente como componentes, exactamente. Bien, entonces, si ya tenemos T2, entonces análogamente tendríamos entonces que T1, ahora lo voy a hacer otra vez, para que veamos que es exactamente lo mismo, seno de 45 es igual entonces a R por seno de 105. T1 entonces R seno de 45 3.660. seno de 105 3.660 como 25. Ya también lo dejamos redondeado al entero, pues. Resuelta la pregunta A. La tensión en cada una de las cuerdas, sabiendo que alfa vale 45 grados. Y ahora la pregunta B dice encontrar el ángulo alfa tal que la tensión en la cuerda sea mínima. Excelente. ¿Y por qué? Porque ahí tengo una componente horizontal, o sea, vertical.
El seno es el mismo. Eso también, el seno de 90 me El da mínimo. 1. Y como es en este caso, por eso lo escribí aquí como un divisor, ¿cierto? Cualquier valor distinto de 1 va a hacer que esto aumente. Porque como está dividiendo por una Claro. cantidad menor que 1, va a pasar a multiplicar. Entonces, efectivamente, para lograr esa condición, el seno de alfa tiene que ser 1. Por lo tanto, aquí es cosa de hacer el reemplazo. ¿Ya? Excelente. Bueno, este estaba resuelto, ¿cierto? En la plataforma. Ahí está lo que sacamos. T1 2600, 2588, bueno, ahí decimales más, decimales menos, depende, ¿cierto? La precisión que se haya hecho. Y 3700 y sacamos 3660. La otra pregunta entonces, efectivamente, es asumir 90 grados, y aquí lo muestra. Si yo tengo distintos grados que se van abriendo, la distancia mínima aquí es cuando ocurre 90 grados, cuando son perpendiculares a esa línea de acción, y eso entonces son el seno de 90. Pues dice alfa 90 menos 30. ¿Sí? Entonces Pero son eso- 90 grados con respecto al bote A. No En con el- respecto a la carga B. En este caso, la componente, ¿cierto? 5000 es el total, es el punto B de apoyo. Pero aquí yo necesito que haya 90 grados. No acá. Entre T1 y T2. Porque si tú lo dejas hacia acá, totalmente 90 grados, ¿cierto? Ahí no hay ningún aporte. Entonces no sería, fíjate que es totalmente lo contrario. Si yo lo dejo hacia acá, no está haciendo ningún apoyo hacia allá. Entonces estaría llevando toda la tensión la lancha, entonces cambiaría la configuración. Por lo tanto, no es la solución, no apunta a dejarlo en ese lado. Apunta a moverse en esta dirección, pero que sea el mínimo aporte. Entonces esa solución da esa posición. Y en el triángulo que habíamos planteado ya, entonces si el valor alfa está asociado a este lado, este es el que se coloca así. Y que está, bueno, al revés de lo que está aquí. Bien, después de esto entonces había conclusión, ¿cierto?, que servía para poder determinar suma de fuerzas, en este caso suma de direcciones de los vectores, y llegamos a unos ejercicios propuestos, donde la idea es aplicar nuevamente lo mismo. Método del triángulo, que es lo más corto, para poder entonces evaluar las resultantes sobre esos puntos. El primero dice, dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A de un gancho que se muestra en la figura. Se sabe que P vale 75 newton, Q 125 newton. Determine en forma gráfica la magnitud y la dirección resultante mediante la ley del paralelogramo y la regla del triángulo. Bueno, eso lo demostré el otro día, que necesitamos un instrumento o alguna aplicación para poderlo copiar y hacer. Lo podemos resolver, ¿cierto?, tal cual como lo acabamos de hacer en forma analítica. Después, el segundo ejercicio nuevamente lo plantea que lo podemos calcular, pero en este caso ya no menciona método gráfico, así que es aplicar sencillamente esta situación. No vale la pena hacerlo dos veces, así que calculemos, o calculen en realidad ustedes, trabajemos en la solución del ejemplo 2.2, que está asociado entonces a esa figura. ¿Cuánto será la resultante?
con qué fuerza, y aquí lo que haremos después en el siguiente resultado de aprendizaje, ¿cierto? Ustedes ahora están determinando cuánto es la resultante ACK. Y en una segunda instancia, sabiendo eso, por ejemplo, si hay 4 pernos, uno podría decir que son aplicados en forma equitativa cada una de las fuerzas sobre los 4 pernos, y yo podría entonces determinar el diámetro de ese perno, sabiendo las propiedades del material. Bien, a trabajar. ¿No alcanza? ¿Adelante? Sí, creo que se ve una raya azul. Sí, pero está rayada la... No sé si se borrará, no creo. Hay que echar el color. Samuel. ¿Estás viendo el corazón? Tira por el aire. Pásale la caja. No, no. Cualquier enfermero creo que no hay que me creo que tiene que Más adelante, pues, pierda la raíz. Don Hugo, ¿verdad? Don José Carrillo. Al agua. Don Jorge Cifuentes. Claro. No se ha venido todavía. Don Jorge González. Don Felipe Jara. Hola. Presente. Don Matías Solarola. Don
Zamora, don Ángel Correuca, don Franco Román, don Nelson Vergara, la señorita Marcia Williams, don Ariel Zapata, y se acabó la lista. Pero estoy. El resto en algún momento aparecerá. Los 20 grados, hay que la acumulación está por afuera. Yo entiendo que total son 55. Sí, pero aunque la flecha está por ahí. Eso es mucho ruido porque no sé si se refiere que los 20 grados son desde una línea imaginaria. Sí, porque yo creo eso. Que esa línea que aparece ahí hasta la que son 20 grados. Entre la. De aquí, Sí. de esta línea hasta acá, son 20 grados. Sí, es lo mismo.
profe, hacerlo con el método del Paralelogramo. y hacerlo de la forma del triángulo es como bien similar. ¿No? Es lo mismo, lo único que se ahorra hacer una línea en general. Porque igual esta tengo que trasladarla acá, en el Exactamente. triángulo Y la otra paralela allá. igual. Sí. Es una menos, ¿no? ¿Cuánto lo necesita? ¿Ah? ¿Cuánto lo Deja necesita? de devolver. Claro. Entonces te queda hasta la punta del cuerpo. Y tú sabes que ese triángulo va a 55. No tengo 55. Entonces lo mismo que hice que te aseguro entonces una y puedo hacer más pero si con ese libro que tú sacas, puedes sacar el lado. O sea, sí, sí, Bueno, como decía el compañero, entre el método paralelogramo y triángulo, bueno, prácticamente lo mismo, como mencionaba en la clase anterior. Lo único que estamos haciendo es una mitad del paralelogramo, por lo tanto, no ahorramos de trazar una línea 2, ¿cierto? Dependiendo de la condición. Algo así, ¿cierto? Sería, bueno, yo lo giré, si ustedes quieren lo trabajan de la forma que está, no tiene mayor relevancia. ¿Calculado bien? Sí, yo específicamente. 59, 85. No era 85, 78. No, pues, 107. Es 77. Ya, ¿y en los ángulos cómo estamos? 35, 20, 35 y 125. 20, 35 y 125. Entonces, 125. 145, 150, 180. Y el 35. Y acá, Alterno interno. el de acá entonces, 35. 35. Alterno interno, exactamente. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan mucho, acuérdense de esta figura típica de hacer una prueba en el liceo que eran dos paralelas
y donde te colocaban ángulo aquí y aquí. Entonces S igual a S, S igual a S. Si lo sacamos arriba, ¿cierto? Es igual a S, es igual a S. Hay que acordarse eso. Y lo otro es que van alternándose. O sea, el de acá es la diferencia. Si fueran 90, no es necesariamente 90, pero si fueran 90 serían 70, después se vuelve a repetir 20, después 70 y así uno va jugando, construyendo. Ya, los ángulos entonces también. Si le dio distintos resultados, puede ser que la calculadora esté mal configurada. Porque si esa parte está buena, se supone que el resultado tiene que ser de todo 80. ¿Qué queremos determinar a todo esto? La resultante, ¿cierto? O sea, tenemos que sacar esta. ¿Y qué conocemos? Conocemos todos los ángulos y más encima conocemos todos los catetos. Entonces, teorema del seno y o del coseno. Cualquiera de los dos sirve. Es más corto el del seno. Voy a ocupar magnitud sobre ángulo. Entonces, R es al seno de 125. ¿Cómo? Cualquiera de las dos. Voy a ocupar 60. Como 60 es al seno de 35. Entonces, R es igual a 60 por seno de 125 dividido seno de 35. ¿Cuánto les dio entonces la resultante? Hoy me dio 1,41. 85,68. ¿Alguien más lo ve? No, ¿No? no, pero voy a calcularlo. Revisemos. 85. 85,7. 5,7. Bueno, tenía ese bueno. ¿Qué era 90? ¿Resultado? 65,68. Profesor, estamos haciendo la 95. 2.12. No. Sí, bueno. 85. Ay, ¿qué pasa diciendo tú? 70. 85,6. 78. El tema del 77 a mí lo hice con el teorema del coseno. ¿Qué escribiste el teorema del coseno? A ver, dime. Los lados, R primero, puse ¿cierto? r al cuadrado. Ya, la raíz, ok. Los lados. Sí, 60 al cuadrado más 25 al cuadrado menos el doble producto de 60 por 25, pero aquí está el detalle. Por coseno de 125. Coseno 125. porque coseno voy a- 125, que es el ángulo entre medio de los dos, ¿cierto? Sí. Y me da 77. 77.1. Ah, ¿qué anda por ahí? Sí, 77. A ver. Ahora me dio 85. Claro, igual me da 77. ¿Dónde te la error? Ahora me dio 85. Pero lo hiciste con el teorema del coseno. No parece. No tenemos hacerlo.
Ahí le veo el coso. No alcanzo a pinchar el pensamiento. ¿Sí? Sí, no te conté. Una ranchera como esto, con la garilla de estos juguetes. El teléfono que venía con un chico. Me hizo gracia. Viene el dedo. Ando con mi juguetito. ¿Profe? Seguro no voy a ganar acá. Se supone que va a ser un buen trabajo. Puede crecer. Ya, cheque si me bloquea la calculadora. Es igual, entonces 60 al cuadrado. Así con la purpurina y Más 25. Menos 2. profe, profe, que parece que los ángulos que están allí no están bien. ¿Cuál es el ángulo? El 20 y el 35. O sea, calzan con los de abajo, pero A ver, yo lo giré así. Si lo di vuelta así, el Q queda acá arriba y tiene 35 y el otro tiene 20. Por lo tanto, ese es el Q. ¿Y Q cuánto valía? 25. No, está bien. Ese es el. En ese orden. Y 125. uno. Pero por teorema del coseno. Por teorema del coseno. Ya, y el otro. Es 60 por 125. Profe, me sigue quedando en duda el ángulo. Lo vemos. 30. Porque tiene 20 grados respecto a la línea del medio, pero después no quiere decir que esa sea la hipotenusa.
O no sé, mire. Espérate, mira, una cosita. R125, 60, esa 35 y ya. Porque aquí hay 20 grados, Pero En máquina. esa la van a sacar. No quiere decir que justo se junte con eso. Tienen que juntarse. Sí. Lo que hace es copiar ese punto sobre ese punto. Y si él se quiere llegar a esa línea, ya. Tienen que intersectarse en algún punto. Lo que pasa es que si no está, aquí no se ve aquí en la realidad, pero si lo dibujáramos a escala, con el ángulo tiene que verse. Si quieren lo dibujo después. Ya, y espérate, aquí era 35. Aquí el botón ya te dice. No sé, está mal. Sí, yo creo. Yo digo que. El Pepe lo dibujó así como una cola abierta, ¿cierto? Los 20 con los 35. Entonces, si tú haces el triángulo donde sacas el 25 y lo pones acá, te pones con la punta, ¿cierto? Te queda así. Yo digo que no necesariamente va a chocar el triángulo, Sí, y no van a ver. ya, comprobado que no da lo mismo. Veamos la versión gráfica. Sí, ¿cachai? ¿No? 85. Esta clasita como para. No, esta como para. Con fotos y le preocupo. Y quiero ver si me puedo instalar el. Dice que se le puede entrar el programa. Las posibilidades no eran mayor que 90, no. Pero si le puede entrar el programa. Pero si le está un programa. Está la licencia. Ya, el primer ángulo vale 25 con 35. 25 con 35 grados. Ahí está. Y el segundo ángulo. Negativo. El segundo dice que vale 60 y tiene, ¿cierto?, un ángulo de 20. Entonces, lo que hacíamos es, aquí está la magnitud, verificamos 25 con 35 grados, lo copiamos. La dirección. Lo copiamos de ahí, lo llevamos acá y trazamos entonces la línea que va desde aquí hasta acá. Y revisemos lo otro. El ángulo entonces entre este y este, 125. Y nosotros dijimos que era 125. El ángulo entre este y este, ahí hay un detalle, 40. Y el ángulo entre este y este, 15. Ahora, cuando nosotros colocamos aquí la horizontal, ¿cierto?, ahí varía un poco la cosa y esa es la diferencia. Tendríamos efectivamente el ángulo de allí no es exactamente una horizontal. Ese no vale 20, vale menos que 20. Claro. Entonces ahí se generó una distorsión. Y la resultante vale efectivamente 77. El teorema del coseno. El teorema del coseno es lo correcto. Y ahora, ¿cómo entonces sucedió tal cosa? Sí, allí yo estoy forzando a que se parezca a un triángulo, pero como ven acá, no le estaba mostrando, perdón. A ver, dice pues.
Ahora sí. Ya. Podemos tocar. Lo voy a hacer de nuevo porque quedó la explicación. Buena la explicación, pero sin mucho andar ya. Ahí está el 25 y el 35. ¿Ya? Acá está 60 con 20. ¿Estamos de acuerdo? Parten todos de la horizontal, ¿cierto? Hacemos la horizontal ahí. Horizontal. Ahí estaría el horizontal. Perfecto. El método entonces dice que esta la vamos a copiar desde su origen hasta acá. Y ahí está el detalle, que como es más corta, no alcanza a llegar allá. Entonces mi resultante dice también por el teorema que yo tengo que unir el punto inicial con el punto final. Ahí sería el punto final. Y como decía, verificando el ángulo de aquí, a ese sí acertamos porque es en realidad difícil equivocarse, porque si estamos trasladando tenemos el 20 y el 35, eso sí era verdad que estaban ahí. Y lo podemos, ¿cierto?, comprobar si era una línea acá. Entonces, efectivamente, si lo trasladamos, obviamente que va a volver a tener 35. Y el otro por alterno interno también efectivamente tiene, ¿cierto?, 20. En eso no había duda. En el método del triángulo, entonces, no tengo que proyectar la resultante, ¿tiene la misma dimensión que el otro? Estas son las mismas, pero la resultante tiene que unir el inicio con el punto final. Y eso es lo que no sabemos hacia dónde va, porque por eso se saca después la dirección. ¿Se acuerdan que en el otro sacamos el ángulo para saber cuál es la dirección? Pero para efectos del ejercicio, exactamente cómo lo interpreto entonces. El método que de alguna forma asegura que la resultante te va a dar eso, si yo tengo duda en el ángulo, es el teorema del coseno. Porque sabiendo esto, ya no hay duda que me dé el resultado correcto. Ahora, volviendo acá, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia en el ángulo que nosotros sacamos? Claro, como no podemos ver gráficamente la caída, entonces nosotros asumimos que era el mismo, pero acá nos dice que en realidad son 40. Y ahí entonces es donde está el detalle. Profesor, ¿cómo podemos suplir para llegar a eso con el del seno? Tendríamos que, primero, esto es idéntico a lo que resolvimos en el primer ejemplo en el primer ejemplo que se hizo. En este. Lo primero que se hizo para poder determinar la resultante, sabiendo los dos, fue aplicar el teorema del coseno. Y con el teorema del coseno se pudo sacar la resultante. Y de ahí sí puedo sacar el otro. Así es que aquí, si bien esto es idéntico al que acabamos de resolver, y entonces esto es más seguro porque yo conocía esos dos lados y como digo, ese ángulo sí o sí lo voy a conocer porque tengo los puntos de partida. Tengo los puntos de partida acá, por lo tanto, ese sí yo puedo saber y eso es como un dato seguro. ¿Ya? El detalle está entonces que no podemos asumir que en la conexión, y de hecho ahí claramente 60 y 25, si ustedes se fijan, el 25 dibujado así sin ningún instrumento, no me permite realmente darme cuenta de ese detalle. Así es que esta era la versión segura entonces. Y dabas el 27 con 1. Pero con ese igual también calculaba la resultante, ¿o no? Este sí, con este calculé la resultante. Y ahora, si yo quisiera saber ese ángulo de caída que les mostraba en AutoCAD, que sería la dirección, ¿cierto? Que sería ahora este angulito. Ahí yo puedo aplicar ahora sí el teorema del seno. Lo podría sacar con el teorema del seno. Como la incógnita que le pregunté yo al Como la comienzo de incógnita clase. al principio, exacto. Ese era lo de 15. Pero ahí no estamos calculando la mitad de la resultante. No, mira, esta es la resultante. No, yo digo por el dibujo que tiene ahí.
sacar una figura. Sí, porque es la mitad solamente. Claro, es que la resultante va a ser, le puse eso el método del paralelogramo porque uno lo que quiere buscar armar es un paralelogramo, ¿cierto? Ese es el método del paralelogramo. Y el método del triángulo solamente te quedas con la mitad del paralelogramo, por eso lo puse con negro, el triángulo. No, pero aún así, por ejemplo, si lo giramos, ¿Ya? estamos calculando la mitad solamente. Entonces el resultado de la resultante no consideramos la mitad, ¿no? No, este valor, mira, si lo que queremos nosotros sacar esta línea, esta es la resultante de la acción de la tensión de ese punto y ese punto que lo estamos concentrando aquí, sobre este punto. Ahora, parte de la componente, que lo vamos a ver después, parte de la componente va hacia arriba, ¿cierto? Y parte de la componente va hacia abajo, porque por algo están en ángulo. Hay un pequeño porcentaje que se desperdicia. Y estos, si yo los calculara, hacen probablemente como se ve en el dibujo de AutoCAD, que esto esté, como este es 60, está más cargado para este lado. Entonces, eso hace que se desvíe la resultante en esa dirección. Esa es la explicación. De hecho, esto, si ustedes se acuerdan, yo lo podría resolver de otra forma, que son las componentes que se llaman rectangulares de la fuerza. Y ahí sí que no hay lugar a dudas de equivocarse. O sea, si lo hago en forma rectangular, Debe ser sumatoria de NGX. exactamente, y eso ustedes lo han visto en algún momento, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Es sumatoria NGX, sumatoria NGI. Entonces, mira, el mismo problema que está planteado. Y estos son distintos métodos, ¿no? Después tú eliges cualquiera aplicar. Yo en particular no le voy a decir, resuélvalo por triángulo, paralelogramo, analítico. Usted es dueño de elegir cuál versión quiere. En algunos ejercicios sale práctico con vectores, en otros sale práctico con métodos analíticos. Mira, y aquí salimos de la duda. Entonces, lo tengo allá, ¿cierto? Lo tengo puesto allá. Se asumo que eso es un eje coordenado con el sistema de referencia XY. Este sería X, este sería Y. El vector está ahí, el vector está ahí. Entonces yo digo sumatoria de fuerzas en X. Como digo, esto lo vamos a ver más adelante, pero tendría entonces, esta yo la proyecto, la bajo, la descompongo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Serían los 25 por el coseno de, ¿cuánto grado es ese? De 35. De 35. Más los 60 por el coseno de 20. Y esto es igual entonces a, podemos llamarle, más la resultante es igual 0. Por lo que quiere decir que R va a ser 25 por coseno de 35 más 60 por coseno de 20. Y esto es Rx. Y entonces, sumatoria de fuerza de I, voy a tener entonces la misma idea, 25, cambiamos de función, seno de 35 más 60, seno de 20, más, aquí en Rx, Ri, igual 0. Y voy a tener entonces la componente en Ri que mencionaba antes. ¿Cuánto es eso si lo calculan? 25 coseno de 35, 60 coseno de 20. Aquí es menos 76.86. ya, y aquí entonces este era positivo, este es negativo porque va hacia abajo, ¿cierto? Como mencionaba antes, este 60 va hacia abajo, negativo, 25 seno de 35, menos 60 seno de 20. ¿Cuánto me da esto? Menos 25, Menos 6,18. Menos 6,18. ya, ¿y dónde están los 77?
La raíz cuadrada de los la raíz cuadrada, ¿cierto? R es igual a la raíz cuadrada de los 76,86 al cuadrado más 6,18 al cuadrado. 77,1. ¿Cómo ven? Otro método, otra alternativa. Todas las alternativas, hasta el AutoCAD sirve para resolver distintos métodos. Ya, y de aquí también con este método nosotros podemos sacar la dirección, que también podemos hacerlo ya con el teorema del seno. ¿Cómo sacamos la dirección? Tangente de la menos 1, ¿cierto? De y sobre x. Entonces la dirección es y sobre x sería 6,18 negativo sobre 76,86. ¿Cuánto nos das? Da menos 4,59. 4,6 grados. Sí, como si estaba con decimales, pero no sé si cambiamos la propiedad. O sea, sin decimales. Bien, moraleja entonces, a la segura, si sabemos eso, teorema del coseno porque va a ser al tiro la resultante. El teorema del coseno es los lados que están aquí, entre medio del ángulo, S al cuadrado más S al cuadrado menos el doble producto de ellos mismos por el coseno del ángulo entre medio. Esto es menos porque coseno 125 es menos. Ahí uno hay que acordarse de esas reglas mnemotécnicas de los 4 cuadrantes. Todos sin ta cos. Entonces, todos sin ta cos. O otra regla. Bien, los invito entonces a resolver eso. Quedó uno más y hay otros ejercicios. Se los voy a dejar pegado para que le echen un vistazo. Traten de hacer alguno de ellos. Lo revisamos entonces el próximo miércoles. Creo que también me voy a encargar.